Hola, un gusto presentarme. Mi nombre es Nayeli Janet Costiniano Lorenzo, estudiante del Instituto Alfred Nobel. Estoy cursando el segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicopedagogía. El siguiente video a continuación tratará de una breve recopilación de lo visto durante el primer parcial de la materia Pensamiento y Lenguaje. Primero que nada dejaré claro los conceptos de pensamiento y lenguaje. Pensamiento. Define como pensamiento a todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades relacionadas y reflexivas del intelecto, o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de la naturaleza mental es considerado pensamiento. Lenguaje. Es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de las palabras, utilizado por una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad. A continuación mencionaremos las funciones y los elementos básicos del lenguaje. El lenguaje tiene 6 funciones, las cuales mencionaremos a continuación. Función emotiva o expresiva. Es cuando el emisor quiere comunicar su estado de ánimo, sus emociones y sus sentimientos. Función apelativa. En esta función el elemento de la comunicación más importante es el receptor, ya que el emisor quiere que el receptor haga una cosa y usa el lenguaje para ya sea mandar, para pedir o para dar un consejo. Función referencial. El acto de la comunicación está centrado en el referente, contexto, mundo exterior, o sea, en la información o asunto del que se está hablando. Se utiliza en acciones afirmativas o negativas. Función fática. Está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sea sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Función metalingüística. Esta se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Función poética, también llamada función estética, es la que se utiliza para producir una sensación estética de agrado, belleza o gracia. Esta función es muy utilizada en la literatura. Ahora mencionaremos los principales elementos del lenguaje humano. Como primer elemento tenemos el alfabeto o abecedario. Es un conjunto de letras que se utiliza para escribir en uno o más idiomas. Los fonemas son los sonidos que forman la palabra hablada. Morfemas. Es un segmento corto del lenguaje o unidad mínima que tiene significado. Palabras. Las palabras son arbitrarias, no lucen, suenan o sienten como aquello que representan. Semántica. Esta es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones entre ellas para construir el significado. Gramática. Está compuesta por las reglas que organizan el orden en el que aparecen las palabras. Sintaxis. Esta disciplina lingüística se encarga del estudio de los principios y reglas que determinan la manera de organizarse y combinarse las palabras o expresiones en una oración. Pragmática. Rama lingüística que se encarga de estudiar el contexto y su influencia en el discurso del comunicador. En el desarrollo del lenguaje pueden distinguirse dos aspectos, el estructural y el funcional. El estructural, relativo a la adquisición de los elementos gramaticales y a la forma en la que se combinan para formar oraciones en el sentido completo. El funcional se refiere a la capacidad de pensar, comunicarse y resolver problemas por medio del lenguaje.